¿Cómo hicieron los tiahuanacotas de hace más de 4000 años para construir tanto la ciudad como sus edificaciones cercanas? El complejo urbanístico de Tiahuanaco está compuesto por 7 construcciones arquitectónicas importantes, aunque las más imponentes son el templo de Calasasaya, el llamado templete semisubterráneo, una pirámide que ahorita no recuerdo el nombre, y Pumapunku. Es en Calasasaya donde se ubica la Puerta del Sol, por cierto, y en donde se han realizado algunas de las proyecciones de arqueoastronomía equinoccial mencionadas anteriormente. De hecho, según algunos historiadores, Calasasaya era una especie de observatorio celestial y uno de sus objetivos habría sido establecer con precisión matemática las diversas estaciones del año y la posición del Sol en el firmamento. Algunos de los bloques de piedra con que está construido el templo de Calasasaya pesan 65 toneladas. No hay árboles en la zona, la cantera más cercana está por lo menos a 10 kilómetros de distancia, por lo que no se tiene claro cómo hicieron para llevarlos hasta donde se encuentran en la actualidad. Los bloques de piedra fueron engarzados unos con otros mediante muescas y grapas metálicas, lo que les dio una gran resistencia a los terremotos. Pasando a la otra construcción, el templete semisubterráneo, cuenta con un adelantado sistema de desagüe que impide que se inunde como una piscina, a pesar de que está a más bajo nivel. Pero quizá lo más curioso son los cientos de rostros esculpidos en sus paredes que según muchos investigadores representarían a todos los tipos de razas humanas. Sin duda una curiosidad, ya que eso supondría que el antiguo pueblo tiahuanaco habría tenido contacto con culturas de todas las latitudes del mundo. Pero es Pumapunku la que parece más retadora para la arqueología convencional. El complejo está formado por bloques de andesita, roca de origen volcánico, algunos de 7 metros de altura y de peso superior a las 100 toneladas. Muchos de ellos aparecen volcados como si hubiera habido algún tipo de cataclismo en aquel lugar. La principal curiosidad es la manera en que fueron tallados los bloques, con ángulos perfectos de 90 grados, superficies muy lisas, cortes y perforaciones circulares que hacen pensar en herramientas de precisión e incluso en los cortes que hoy podemos realizar con láser. Los bloques en H impresionan por su similitud, tanto que parecen hechos en un proceso de producción en serie, lo que implicaría un proceso elaborado de planeación y sugiere que contaban con alguna forma de escritura. Los cortes realizados en estas rocas, vistos al microscopio, revelan que no fueron realizados a martillazos, y estos agujeros perfectos equidistantes al milímetro son muy difíciles de explicar con el simple uso de herramienta de piedra. Otro misterio es cómo se movieron estos bloques y las piedras en general desde las canteras ubicadas a 10 kilómetros de distancia. La ciencia convencional pretende explicar el transporte de estas piedras gracias a troncos sobre los que se hacían rodar las pesadas piedras. Lo que no se menciona frente a esta teoría es que Pumapunku se encuentra a casi 4000 metros de altura. En aquel lugar los árboles eran tremendamente escasos. Por otro lado, recientemente se han encontrado cámaras y túneles subterráneos en Pumapunku que pueden llegar hasta los 3 o 4 metros de profundidad y que incluso conectan con áreas del lago Titicaca. Allí en las profundidades del lago Titicaca se han encontrado recientemente extrañas esculturas en andesita y objetos de oro que nos hablan de una refinada cultura. Pero el objeto más famoso encontrado en la zona, más exactamente en las orillas del lago Titicaca, es la llamada Fuente Magna. La Fuente Magna es un tazón de cerámica que data del 3000 a.C., que posee 2 textos, uno en escritura sumeria cuneiforme del periodo del 3500 a.C. y otro en escritura quelca, que es un idioma sudamericano anterior a la cultura tiahuanaco de Bolivia. Este hallazgo parece ser algo completamente alejado de la realidad. ¿Qué hace un recipiente de piedra con caracteres cuneiformes
sumerios, a 3.800 metros de altura en las cercanías del lago Titicaca. Adicionalmente, en el 2002, se encontró cerca del lago Titicaca el llamado monolito Pocotia, una estatua antropomorfa de aproximadamente 2 metros de altura. Después de analizar detenidamente la estatua, se encontraron insólitas inscripciones jeroglíficas tanto en las piernas como en la espalda de la escultura, muy parecidas a las cuneiformes de la Fuente Magna. Existen otras singulares semejanzas entre la lengua de los sumerios y el aymara, hablado por los nativos Colla de Bolivia, y el quechua, la lengua de los incas, hablada aún hoy en el Perú. Lingüistas reconocidos sostienen que hay una base común entre los tres idiomas. El investigador Pablo Patrón concluyó que está claramente demostrado que las lenguas quechua y aymara de los indígenas del Perú tuvieron un origen sumerio-asirio. Entonces tenemos una ciudad y un templo construidos con piedras, algunas de las cuales pasan de las 100 toneladas y que posiblemente fueron llevadas hasta allí desde canteras ubicadas a por lo menos 10 kilómetros de distancia. Unas ruinas en aparente correlación con este enigmático periodo histórico del 10.500 a.C., en concordancia con muchas construcciones de la antigüedad como la Gran Pirámide de Giza, la Esfinge, los templos Khmer en Camboya, Angkor Wat, o Teotihuacán en México. Tenemos elementos encontrados en la zona que dejan en evidencia que la antigua cultura tiahuanacota y los pueblos sumerios tuvieron algún tipo de contacto, lo que parece refrendarse con los restos de coca y tabaco encontrados en las momias egipcias y en los innegables paralelismos en el lenguaje de las dos culturas. ¿Será esta zona del altiplano boliviano el vestigio del mítico continente de Mu o de la Atlántida, como afirma el Dr. Jim Allen? ¿Por qué tantas similitudes entre los dioses Quetzalcóatl de los aztecas, Kukulcán de los mayas, Viracocha de los tihuanacotas e incas, el dios Botán en Palenque, Gucumats en Centroamérica y otros quizás que se me escapen ahora? ¿Por qué todos estos dioses antropomórficos fueron descritos como típicos europeos blancos, tan diferentes al genotipo indígena suramericano? ¿De dónde venían esos dioses o ese dios que llegó del otro lado de las aguas en una barca sin remos? ¿De Sumeria quizá? Quizá los recientes hallazgos encontrados en lugares subterráneos y en inmediaciones del lago Titicaca y de Pumapunku nos confirmen esa cada vez más evidente relación entre las culturas de la antigüedad y ojalá podamos entender el verdadero rol de esos o ese dios que parece haber sido tan determinante en el desarrollo de los antiguos pueblos americanos. La evidencia apunta a una cultura antidiluviana muy avanzada, que logró planear y construir obras megalíticas como Tiahuanaco, Teotihuacán, el Valle de Giza, Angkor Wat y tantas otras que resultaban imposibles para los pueblos a los que se les atribuye su construcción, y que parecen compartir un mensaje global que apunta a un momento histórico hace 12.000 años y a un origen común divino en ciertas estrellas del firmamento de donde se supone provienen los dioses del pasado. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.